Para unos, lo que se está dando entre las dos asambleas, la chavista y la legítima del año 2015 en Venezuela, es una negociación y para otros es un diálogo. Pero más allá de todo esto y las grandes preguntas que tenemos en este escenario de incertidumbre en Venezuela con Donald Trump y la administración de los Estados Unidos en el tapete, hoy nos acompaña David Petit, politólogo, doctor en historia, experto en discurso y lenguaje, es profesor en la Universidad Pontificia de Chile y la Universidad Diego Portales. Es un referente en el tema del empoderamiento social frente al discurso del poder, tema que lo ha llevado a participar en grandes conferencias junto a profesores e investigadores exiliados de distintas partes del mundo. Con este profesor dedicaremos minutos a entender el relato del Rodrigato. ¿Qué promete Estados Unidos? ¿Cuáles son los grandes riesgos? ¿Y qué errores está cometiendo la opinión pública en este proceso? Soy Goiseder Azúa, estás en Esgoy. Gracias de antemano por estar aquí. Gracias por acompañarme a recorrer el mundo y sus historias con el tono que nos une. Comenzamos. Se anuncia al país la culminación del primer ciclo de conversaciones entre el Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional 2015. Se acuerda, 1. En atención a la magnitud de la tragedia ocasionada por el doble terremoto, se acuerda trabajar en el fortalecimiento de los programas de atención en vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros. Segundo, iniciar un proceso que contribuya a la transformación del sistema de justicia que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un honor recibirlo. Mi primera pregunta va dedicada a, después de casi 2 décadas de diálogos fallidos en el país, bueno, se vuelve a abrir esta mesa de negociación, pero esta vez estamos en momentos distintos, como decimos, con Estados Unidos de actor principal. Yo le pregunto, de verdad, en lo más humano, personal y sobre todo también profesional, ¿cómo ve usted esto? Sí, hola. Muchas gracias por la oportunidad. Ya llevamos, esta sería la 9ª ronda de negociaciones con el chavismo. La 8ª después de Chávez y la primera sin Maduro, que es un dato no menor. No menor porque insta a pensar, ya con datos de tantos años, desde la segunda ronda de negociaciones del 2014, que esto le ha permitido al chavismo ganar tiempo. Pero sí creo que desde una postura, viendo la historia, como bien mencionas, viendo los casos fallidos, viendo los casos exitosos, incluso en América, se necesita un fuerte contingente de institucionalidad y sobre todo de fuerzas de seguridad, de orden, que creo que Trump ve y muchos ven dentro de su administración, al igual como analistas fuera de la administración, por supuesto, que en el caso de una transición, vamos a llamarle así, muy inmediata con María Corina, con Edmundo, pudiera romperse esa base de manera rápida. ¿Por qué? Porque no se cuentan con los elementos de orden, de seguridad, de defensa, que apoyen, o por lo menos no se vislumbran, ¿sí? a inmediato plazo, que puedan sostener el poder de Edmundo, de María Corina, y eso es lo que más teme la administración. Voy a poner un ejemplo histórico, o 2 ejemplos históricos no tan recientes, pero bueno, obviamente en la historia político-democrática de América son recientes. En Panamá, con la Operación Causa Justa, y en Granada, también con el golpe que hicieron los comunistas en los años 80, ambos casos en los 80, unos al inicio, otros al final, por lo menos se tenía algún tipo de fuerzas de orden, de seguridad, de con quién pudieron pactar para esa transición ordenada, ¿no? Vamos a llamarla ordenada en ese momento, y que dio buenos resultados. Pero eso fue en Panamá y eso fue en Granada, ¿ok? Cada caso es único y irrepetible. Cada contexto debe estudiarse de esa forma. Por tanto, creer que lo que ocurrió, así como algunos hacen este tipo de símiles, ¿no? Con Panamá, donde se llevaron a Noriega, etcétera, necesitas tener un fuerte contingente y necesitas tener apoyo no solo dentro del país, en este caso sería Venezuela, sino también internamente. Trump posiblemente, y es algo usual, ¿no? En las elecciones de medio término, el partido gobernante pierde una cámara. Esto es algo bastante usual. Esto no es porque sea Trump. Esto es algo muy usual en los últimos, por lo menos, 60 años en los Estados Unidos. Por tanto, si quisiera apoyar aún más con personal militar, con personal administrativo, etcétera, a el gobierno que sea en Venezuela,
necesita el apoyo de ambas cámaras. Y muy probablemente los demócratas ganen, por lo menos la Cámara de Representantes, es lo que se vislumbra, y no va a contar con ese apoyo. Por tanto, tiene el tiempo en contra, tanto la administración Trump como nosotros tenemos el tiempo en contra, por supuesto. El problema del venezolano es que han habido tantas rondas que ya el problema yo no sé si es el tiempo o si son nuestras expectativas, ¿no? Y nuestros anhelos de que esto no llega a buen término, ¿no? Pero Trump sí tiene fecha de salida, por supuesto, aunque él quiera aspirar a otras cosas. Y lo que sí veo de manera particular es que lo que no se logre resolver durante este gobierno difícilmente va a poder resolverse en un próximo gobierno, sea republicano o sea demócrata. Entonces, hasta que realmente esto no se asente, ¿no? No tenga una base firme de que son negociaciones y que hay términos que cumplir en meses y se coloque esa agenda, todavía vamos a estar en esta controversia en si son diálogos o negociaciones. Hablando precisamente de esto, profesor, ¿qué errores comete normalmente la opinión pública cuando se observa este proceso, sea diálogo / negociación y también / transición? Sí, mira, hay varias cosas. Es una pregunta muy interesante y voy a tratar de ser hipersintético porque esto es para cursos enteros, ¿no? Pero una de las primeras cosas que tiene la opinión pública es no entender qué amerita y qué es una transición. Como las transiciones, en principio las transiciones políticas pueden dar como resultado ir hacia la democracia, ir hacia una democracia a medias o ir hacia un sistema totalmente distinto a la democracia. Entonces, no todas las transiciones van hacia la democracia. Deberían ir hacia allí, esa es la expectativa, pero lamentablemente no es así. De hecho, son malos regímenes que han pasado en los últimos 20 años, en este siglo, hacia no democracias o regímenes con democracias inestables, iliberales, etcétera, términos que utilizamos los politólogos, etcétera, a democracias realmente consolidadas, fuertes. Entonces, esta es una de las primeras cosas. Las transiciones son procesos. Y como todo proceso, tiene muchos factores, muchos fundamentos, muchas partes que entran en juego allí. Y esto va con el segundo elemento. El segundo elemento es que la opinión pública también es demasiado inmediatista. Queremos todo muy rápido, ¿sí? Cuando comienzan este tipo de procesos, de rondas de diálogos, de negociaciones, etcétera, queremos que hayan cambios sustanciales de manera inmediata. En el caso venezolano, esto hay como una doble vara, ¿no? Por un lado eso y por el otro lado están las personas que son un poco pesimistas y tienen el derecho a ser pesimistas. Y tenemos el derecho a ser pesimistas, me meto en ese grupo un poco, no fatalistas, pero sí pesimistas, dado que todos los diálogos anteriores han favorecido al poder, al chavismo. Desde Gaviria con la OEA, que dilató las protestas y que llevó, por supuesto, como recordarás, tú seguramente estás mucho más joven que yo, al referéndum revocatorio. Y posteriormente con Maduro, bueno, le dieron mucho espacio, oxígeno político, como decimos, y esto, por supuesto, insta a pensar que estos procesos no nos han dado buenos resultados. Y el tercer elemento en la opinión pública es que no entendemos a veces a qué está jugando cada actor, ¿no? Yo creo que pudiera ser muy interesante, ¿no? Que los comunicadores, los periodistas traten de mapear un poco, ¿no? Incluso, no sé si llamarle perfilar a los actores. Este actor está jugando a esto de manera estratégico-táctica, operacional, este actor a este, etcétera. Y también conocer sobre todo los tiempos. Los tiempos, como te mencioné, de la actual administración no son los tiempos. Incluso hablar de la actual administración como un todo un poco complejo, porque por un lado parece estar Marco Rubio instando un poco más a que haya un cambio de manera más efectiva, sí, y de manera más dinámica. Y por otro lado, hay gente que está alrededor de Trump, incluso yo me atrevería a decir, sí, que muchos intereses ligados a Trump, que priorizan por sobre lo político y sobre todo por sobre lo democrático elementos económicos, petroleros, etcétera. Y es usual, no es porque sean Estados Unidos, todas las potencias tienen intereses, todos los estados tienen intereses. Lo que pasa es que también la opinión pública a veces como que, como son los Estados Unidos, le dan como una cuota más de responsabilidad, ¿no? A otros países como China, Irán, Turquía, Unión Europea, etcétera. Entonces yo creo que la opinión pública debemos entender también a qué juega cada actor, que los tiempos no son iguales y que la transición es un proceso. Y estos procesos
si no se entienden así y sobre todo si no hay un punto de apoyo, de legitimidad hacia uno de los entes dentro de ese proceso, ya sea diálogos, negociaciones, muy probablemente no conlleve a resultados positivos, por lo menos para la sociedad. Entonces, el tema de la legitimidad es importante. Es importante, yo creo que desde la perspectiva de Dinora Figuera, los que están allí negociando, etcétera, creo que deben apuntar a eso. Y por eso yo creo que María Corina, ¿no?, y Edmundo han estado, sobre todo María Corina, como, bueno, lo valido, no entro tanto en ello, porque obviamente también hay unas expectativas ahí y hay unos movimientos que quizás no conocemos, que es lo más probable, ¿no? Podrán haber conversaciones por detrás, etcétera, y en eso se cuida mucho y se debe cuidar María Corina al respecto, porque si los resultados son positivos, puede dar un paso hacia una transición medianamente ordenada, ¿ok? Y si falla, ella puede decir con toda objetividad, yo no estuve allí, así que el fallo no es mío o no es de nosotros. Bueno, usted es profesor y yo voy a aprovechar la oportunidad para ver si podemos hacer ese ejercicio brevemente, aunque sé que es muy complejo, pero imagínense ver estos actores, ¿no? Cada uno en sus casillas, qué elementos se pueden agregar a cada uno de ellos como actores. O sea, en este tablero, ¿qué le podemos poner a el chavismo, a la Asamblea Nacional de 2015, a Estados Unidos y también, aunque no esté presente, está en la gente, que es el movimiento democrático que lidera María Corina Machado? De manera muy sintética. Si me preguntas eso, yo en principio entender que el chavismo, lo podemos ver así como, el chavismo el día de hoy no es un todo, el chavismo se apoya por fuerzas represivas, más que fuerzas de seguridad y orden, que es lo que nosotros usualmente hablamos de manera institucional, porque creo que la inmensa mayoría de las personas, no solo en Venezuela, sino en el mundo, creen en la seguridad, en el orden, en lo institucional, pero realmente operan como fuerzas represivas y fuerzas dentro de lo que incluso algunos han llamado y han teorizado al respecto, dentro de Venezuela como fuera de Venezuela, como un estado mafia, ¿sí? Un estado criminal o un estado que se comporta como si fuera gobierno, pero realmente tiene intereses de orden delincuencial, crematístico, particular, ¿ok? Entonces, dentro del chavismo hay varias facciones. En estos momentos estamos viendo y ha emergido la facción que ya ha estado por años, por supuesto, porque en el caso de Jorge Rodríguez ha estado por muchísimos años, desde que estuvo en el CNE, y ha estado muy metido en el ámbito electoral por ya décadas. Entonces tenemos la facción de este chavismo que incluso está muy alineado, o por lo menos por circunstancias, en distintos momentos, pero se ha mantenido alineado con otro factor que es el que realmente tiene mayor peso dentro de este orden represivo, que es el que lidera Diosdado Cabello, ¿no? Con la gente del SEBIN, de la DICIN, con el estamento policial, el estamento militar, si es que le podemos llamar militar a este ente represivo, sobre todo con la tragedia de los terremotos, etcétera, que se ha comportado de una manera totalmente distinta, ¿no? Incluso a como se comportó durante la tragedia de Vargas del año 99. Pero también hay otros elementos dentro del chavismo que pugnan y que quieren tener impacto en la opinión pública. De hecho, lo hemos visto en las últimas semanas muchísimo, ¿no? Los entrevistan, etcétera, que este chavismo originario, este chavismo que no está de acuerdo y que incluso critican la postura de Delcy Rodríguez con su permisividad con Trump. Entonces, dentro del chavismo, lo que lo sostiene es esto, y que no es poca cosa, esta estructura de poder y sobre todo de represión. Voy directamente con el caso de los Estados Unidos y como había mencionado, tristemente, y es algo que hay que contar para poder mapear esto, ¿no? De forma estratégica, táctica, operacional. Estratégicamente, Estados Unidos puede tener la idea de hacer una transición o generar una transición para sus intereses políticos y sus intereses, por supuesto, energéticos, etcétera. Ok, hay algunos que apuntan a que es prácticamente imposible que puedan cumplirse incluso esos intereses crematísticos, ¿sí? Energéticos, económicos, comerciales, etcétera, si no hay un cambio político. Hablaba del dilema. Para algunos es más importante lo político o no les interesa qué tipo de régimen sea, si es democrático o no democrático, mientras puedan validar sus intereses económicos. Pero para la mayoría, y de hecho hay mediciones al respecto, hay politólogos y analistas que se encargan de eso, de dónde
donde yo puedo incluso generar buenos dividendos, donde yo puedo invertir. Y la inversión va de la mano en cuanto al plano institucional. Hay índices al respecto. Por tanto, aunque el gobierno interino, si lo podemos llamar así, actual, obedezca las órdenes de Trump y quien venga después de Trump, sin estabilidad, sin institucionalidad, con unas fuerzas, con unas instituciones, entre comillas, que sigan valiéndose más de la rapiña, porque realmente es así, que de un orden medianamente institucional, esto no va a llevar a buen puerto. Por tanto, el dilema parece que se pudiera inclinar un poco hacia ver lo institucional. De manera táctica, como mencionaba, para el caso de los Estados Unidos. De manera táctica, ¿cuánto tiempo tienen? ¿Quiénes pueden operar en terreno? Se han visto algunos personeros de los Estados Unidos que dicen que retiró tropas, etcétera, pero vestidos de civil. Pero no pueden tener mayor tipo de tropas. Recuerden que para la legislación norteamericana, este Trump, que es un poco reacio a veces a cumplir con algunas cosas, pero puede tener máximo por orden directamente, por orden ejecutiva, puede tener tropas, ¿sí? O personal en el terreno por 60 días y puede ser extensivo a 30 días, 90 días. Salvo dos casos muy particulares que es difícil que se dé, pero los dos casos se tienen que dar al mismo tiempo. Que el país receptor, en este caso Venezuela, así como ocurrió con Granada, haga un acuerdo y que en su constitución, por una ley, etcétera, diga que permite que haya personal de otro país dentro de. Es más factible que ocurra eso con Delcy, presionada, ¿sí? Incluso amenazada, como se ha mencionado, que con un régimen democrático un poco más estable, ¿ok? Porque eso viola la constitución. Lo digo porque es más fácil con Delcy porque a ellos no les interesa la constitución. Pero con alguien como María Corina, como Edmundo, o quizás otro personaje, no lo sé, no lo veo a corto plazo, eso tal vez no sea tan loable. Y en el ámbito de lo táctico, bajando a lo operacional, me permite mi propia legislación, ¿no? Tener amplio personal. Es difícil por los tiempos. Los demócratas y los republicanos, y sobre todo en tiempos de Trump, es un poco complejo que se pongan de acuerdo. Y lo otro es que Estados Unidos en este momento tiene demasiados flancos abiertos. Tiene el problema de Irán, que no termina de solucionarse. Tiene otros problemas en Oriente Próximo y Oriente Medio, Asia Septentrional también. Tiene su pugna con China, por supuesto, en el ámbito comercial, etcétera. Tiene una pugna también con la Unión Europea y con otros países, temas de aranceles, etcétera. Tiene los problemas en Cuba que también están esperando tratar de solucionar Irán para poder ir hacia Cuba. Entonces, esto no le permite tener tanto campo abierto para poder maniobrar de una manera más específica, por ejemplo, en el caso venezolano. Entonces, se necesita, para ellos, es lo que yo percibo, necesita que haya una mediana estabilidad y cuenta con que pueda hacerse esto con el Rodrigato y no con un gobierno democrático, aunque cuente con legitimidad, porque tienen el miedo a que ocurra, repito, en el caso como Irak, que los dejaron, bueno, ustedes ahora son libres, ustedes ahora organícense, etcétera, y pueda caer en muy poco tiempo. Entonces también tenemos que entender con cuál es la visión. Y desde la perspectiva, por supuesto, de esta Asamblea Nacional 2015, etcétera, yo creo que, de nuevo, es algo muy particular, ¿no? Muy sui generis para estas negociaciones, que creo que lo están viendo así, tanto ellos como Estados Unidos. No sé si el régimen lo ve así, no sé cómo lo puedan presionar un poco más. Creo al contrario que le están dando demasiada libertad a él. Si no, ayer le dieron otra ronda de poder negociar con PDVSA, etcétera, ¿no? Entonces, desde la perspectiva, por un lado esto y por el otro lado, desde el orden democrático, creo que esperar un poco es un poco ideal. Bueno, no ideal en el sentido de lo que nosotros esperamos como venezolanos, pero es lo que pueden hacer en este momento, dado que ellos no, parece que no fueron convocados de la manera tan institucional posible para poder participar en estas negociaciones, y creo que también es a petición del Rodrigato, ¿no? Que tienen una diferenciación con lo que es esta postura, que es obviamente la que implica y la que encarna la legitimidad democrática. Por tanto, lo que estamos a expectativas es saber realmente qué se va a discutir allí, saber los lapsos,
si no hay lapsos, esto se puede dilatar por mucho tiempo. Tal vez el mucho tiempo para nosotros, o sea, para Trump el mucho tiempo le queda poco más de 2 años, ¿sí? Hay que ver en noviembre, yo creo que noviembre es un momento importante por lo de las elecciones de medio término, y tal vez allí aprieta un poco más Trump, ¿no? También yo creo que hay que ver un poco cómo se comportan los mercados, porque tienen muy buenas expectativas, o a priori tenían muy buenas expectativas petroleras, pero como te acabo de mencionar, yo no veo inversiones a inmediato, corto plazo, si no hay un cambio político. Nadie va a invertir en un país donde, a pesar de que la señora diga que está siendo mandada y que su jefe es Trump, nadie va a invertir algo que el día de mañana cualquier de estas facciones dentro del chavismo vayan y les quiten sus bienes, los secuestren, los extorsionen, que es el día a día, lamentablemente, del venezolano allá, y sobre todo los que tienen algún tipo de propiedad, algún tipo de inversiones. ¿Sí? Pues el día de hoy puedo invertir con el régimen y soy amigo de Delcy, yo no sé si mañana cae Delcy y me pasen la factura también. Este tipo de comportamiento en estados así, ¿no? Repito lo de estas posturas, ¿no? Que a algunos politólogos no les gusta porque piensan mucho no tanto en grises, sino en blanco-negro, o sea, como Estado-mafia. Entonces no les gustan mucho estas terminologías porque creen que un grupo criminal no puede hacerse con el poder, cuando en la historia esto ha pasado muchas veces, ¿sí? Entonces, esto es uno de los elementos. Y desde la población, desde la ciudadanía, poco podemos hacer en este momento. Lo que podemos hacer, y creo que se ha hecho, pasa lo que pase, con todas las situaciones, con todas las circunstancias, con todas las calamidades, el venezolano es profundamente democrático y profundamente propicio a las elecciones. Y los números con los que ganó María Corina y con los que ganó Edmundo, con la participación, con todo en contra, te dicen eso. Y no importa lo que ocurra, si vienen unas elecciones, el venezolano en general dice, no importa, yo voy a volver a votar. Entonces, esto también es algo que creo que es positivo y que dice mucho también de la cultura política y de la cultura en general del venezolano. Tal vez para algunos, un poco más fuera de Venezuela, dirán, oye, pero ¿por qué ustedes no tumban al gobierno? Siempre le preguntan a uno que está en el exterior. Bueno, no es tan fácil. No es tan sencillo estar desarmado y tener todo un sistema que se fundó, se fundamentó y se diseñó para ser represivo frente a la ciudadanía. Pero el ciudadano lo que puede hacer es votar, y creo que el venezolano no ha perdido esa fe, ni siquiera fe, es una conducta, es algo ya de la cotidianidad venezolana el votar. Uno de los países que históricamente más participa desde los últimos 70 años en la elección. Entonces eso Profesor, te dice mucho. ¿Sí? Exacto. No, perdone que lo interrumpa con este tema de las elecciones. A mí, de verdad, me causa gran reflexión cuando escucho al presidente Donald Trump decir que Venezuela no está preparada para una elección. En cambio, tenemos a un Marco Rubio que sí asoma ese escenario, pero lo está diciendo sobre todo cuando tenemos a una estadista, a una mujer como María Corina Machado, que ha dedicado años, más de 2 décadas, al estudio de las elecciones en el país, a buscar esa transparencia. O sea, son palabras mayores, ¿no? ¿Y en qué lugar está María Corina Machado hoy en todo este tablero de negociación, transición, entendiendo que de momento sigue fuera del país? Sí, bueno, en el caso de Trump hay que entender que Trump es un showman y que el día de hoy dice algo medianamente institucional y en la noche postea un mapa de Venezuela como Estado 51, que es algo completamente imposible de hacer, pero lo hace también para llamar la atención, ¿no? Para generar ruido en las redes, porque le encanta eso. ¿Okay? Cuando habla de que no está propicia la elección, sobre todo por sus asesores, no es tanto la elección en sí misma, son las consecuencias del día de mañana. El día de mañana podrá haber una entrega del poder y una estabilidad, por lo menos en los primeros días. Es complejo, es complejo. Unos segundos nada más. Cuando Rómulo Betancourt ganó de manera la primera elección democrática de post-dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se enfrentó a un sinfín de eventos. Intentos de golpes desde la derecha, intentos desde la izquierda,
invasión extranjera, etcétera. Y logró hacerlo, sortear esto con el apoyo de una buena parte, la mayoría de los militares y las fuerzas de seguridad y orden en esos momentos, para el primer gobierno de la democracia, entre el 59 y el 64. Pero este no es el caso, como te decía, cada contexto es distinto. Por tanto, a este tipo de factores de inestabilidad es a lo que temen. Trump no lo dice abiertamente, creo que ha comentado algunas cosas, pero sí sobre todo sus asesores. A eso es a lo que temen, más allá. Ahora, en el caso de María Corina, Trump se va pronto, 2 años es prácticamente nada. Y para nuestra situación, que ya tiene 27 años, 2 años es nada. María Corina se va a mantener y ya es bastante, como te mencionaba, que incluso el presidente Edmundo tengan un porcentaje de aceptación. De hecho, María Corina tiene un porcentaje de aceptación mucho más amplio que Edmundo, según las estas estadísticas, etcétera, encuestas. Y eso nos dice mucho de cuál es el peso político que tiene y que va a mantener. No es poca cosa. Trump puede fallar. Esperamos que para el caso venezolano no lo haga, por supuesto, porque todo lo que sea positivo es ideal para nosotros. Pero si lo hace positivo o lo hace negativo, en cualquiera de los dos momentos, esto va a sacar dividendos de la postura de la democracia, de los que estamos con un cambio político, una transición democrática ordenada, y sobre todo en el caso de María Corina, que tiene una legitimidad que es inapelable. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios, creo que esto no perjudica en nada a la figura de María Corina. Lo que debe plantearse luego, posteriormente, es cuáles son los resultados de cada uno de los escenarios. Si es positivo el escenario y realmente se lleva a una transición con unas elecciones, si dentro de esos elementos, y si estoy hablando idealmente, ¿no? Si es plausible esto, pueda ser candidata a ella o a alguien que ella apoye, que seguramente podrá mantener, por lo menos se aspira, los primeros 4, 5, 6 años, no sé si haya algún cambio en la Constitución, etcétera, sobre el periodo presidencial. Si es negativo, y esto no lleva a nada, la gente va a decir, ¿ven? Por eso María Corina no participó, Trump falló precisamente porque no vio el escenario, no lo vio de manera adecuada en cuanto a cuáles son los timings, ¿no? Y cuáles son los actores realmente que deben participar en este tipo de procesos. Entonces, creo que allí es donde María Corina creo que ha cuidado eso, ¿no? Viéndolo de manera externa, yo no pertenezco a ningún partido ni nada, ni de María Corina ni otros, etcétera, pero es lo que veo porque los números están allí. O sea, son hechos. ¿Cuál es el apoyo que se tiene internamente y externamente? En el exterior, el apoyo de Edmundo y de María Corina es impresionante. Creo que se hacen unas elecciones donde podamos votar en el exterior. El voto en el exterior va a ser pero impresionantemente, no sé si más amplio que el interno, ¿no? Pero va a ir por una tendencia bastante marcada. Porque otros actores que están el día de hoy, que hablan, esto lo ves en los medios, que son de partidos como Voluntad Popular, Primera Justicia, Acción Democrática, tienen, la credibilidad está muy baja, pero muy, muy baja. Desde el régimen, lo mismo. Lo mismo, ellos van a aspirar a ganar tiempo y ver cómo pueden salirse con la suya, y veremos si realmente Trump es tan bravo como dice a diario, y los puede presionar de tal manera a que luego puedan plegarse a que este cambio pueda darse. Y del venezolano en general, por supuesto, externamente lo que queremos es que esto pueda haber un cambio efectivo. Algunos saben que no es fácil, porque son procesos, y que incluso, aunque haya un cambio, entre comillas, en estas negociaciones, etcétera, cada día será una prueba. Es decir, el día 1, idealmente que haya un nuevo gobierno, el día 1 será la prueba número 1, y así cada día. Así que también creer que la democracia va a llegar simplemente porque convocan unas elecciones o incluso se logren ganar esas elecciones, que es lo más, obviamente, lo inmensamente probable, y que se logre tomar, ¿sí?, el poder, ¿no?, sea con una juramentación, etcétera. Cada día será, pongo de nuevo el ejemplo de Rómulo Betancourt, que cada día se enfrentó a un problema distinto, incluso un atentado contra él, así que esto hay que cuidarlo, y no sé en qué medida la comunidad internacional pueda cuidarnos, apoyarnos en estos procesos, ¿no?, porque son varios procesos, como se está perfilando, que es la que se comporta la comunidad internacional en este siglo, ¿no?, que es un poco más de micrófono, redes sociales, etcétera, que de apoyo realmente efectivo. Entonces, eso es lo que creo que debemos ir midiendo incluso a diario. Bueno, solo esperemos de verdad que se genere esa transición real, sólida, con instituciones confiables, para que no tengamos que pasarle el testigo a nuestros hijos y a futuras
generaciones en decir, hijo, no lo pude hacer mientras me tocó, te tocará a ti. Gracias, profesor. Gracias de verdad. Bueno, un abrazo por allá también a todos los venezolanos y bueno, que estamos también muy pendientes de la situación, de cómo transcurre estos momentos tan inciertos de diálogos, de transiciones, y mientras la gente común en el país está padeciendo jornadas interminables de cortes de servicios, de electricidad, agua, y con un dólar, bueno, que va para arriba. Sí, muchas gracias, Boy, muchas gracias a tu equipo, a quienes estén en España, que nos vean. Vamos a mantener, echar, como decimos nosotros, echar para adelante, seguir trabajando, porque es lo que tenemos que hacer, y con expectativas. Yo creo que a pesar de los elementos que usualmente tenemos, ¿no? Creo que hay expectativas, y la expectativa es que yo creo que este es el momento, ¿no? Independientemente de los actores, etcétera, pero este es un momento importantísimo. Y como mencioné hace minutos, es el momento. Yo creo que si no se aprovecha este momento, va a ser un poco más complejo más adelante. Así que tener esa esperanza, ¿no? Que creo que nunca dejamos nunca la perdemos los venezolanos en general. Pero igual seguir trabajando y hacer lo posible en lo que esté en nuestras manos para poder apoyar en todo, en lo político, en lo social, en lo académico, en lo profesional, por supuesto, porque somos una comunidad muy amplia fuera del país y tenemos que apoyar. Así es. Un abrazo, profesor. Que le vaya muy bien, y siempre aquí abiertos a que nos acompañe en unos minutos para recorrer la actualidad venezolana en este tono tan especial, tan aterrizado con los temas y sobre todo con el tono que nos une. Gracias infinitas. Un gran abrazo. Gracias. Un abrazo.